Buenas tardes, soy el teniente primero Ramírez Pomar Leandro, junto con mi tutor durante la clase, el teniente primero Dare Nodare Gabriel, siguiente tercer año. Vamos a presentarle y a dar inicio al al módulo de electrocardiograma. Obviamente, para empezar, para entrar en tema con el electrocardiograma normal. ¿No? Bien, el electrocardiograma no es más que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Este se va a representar sobre una cuadrícula en la que se representará el tiempo en relación al voltaje, decíamos el tiempo en relación al voltaje, y para esto eh, lo vamos a visualizar las distintas caras del corazón y evaluar por cada una de estas caras, que vamos a llamar las derivaciones, las diferencias de voltaje. Para, para esto es necesario que tengamos en cuenta primero cómo organizar la prueba del electro, y va a ser a través de las derivaciones y la más fácil, bueno, las derivaciones vamos a tener de dos tipos: las precordiales y las derivaciones de los miembros. A su vez, las podemos también dividir esta de los miembros en uni o bipolares. Lo que nos interesa a nosotros, a forma práctica, es cómo armar el electro. La más fácil de las mnemotecnias, o por lo menos la que yo me acuerdo, es venérea. El electrodo verde va a ir en la pierna izquierda, la negra de la negra en la pierna derecha. ¿Cómo? Ah, ahí va. La, la pierna, la pierna izquierda va a ir el electrodo verde, el negro va a ir en la derecha, de rojo en el brazo derecho, a el amarillo en el brazo izquierdo. Esto nos va a dar, con esto vamos a poder formar decíamos, las derivaciones de los miembros. Estas nos van a ayudar después a hacer a calcular el eje del corazón, el eje eléctrico del corazón. Y después tenemos las precordiales, que van a ser también unipolares. Con estas, bueno, tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1, como vemos acá, en el cuarto espacio intercostal, en el ángulo external derecho. B2, en el ángulo external izquierdo. B4 es la siguiente que tenemos que ubicar en el quinto espacio intercostal, en línea medio epiclavicular. B3 va a ir entre B2 y B4. B5 y B6 van a seguir esta misma línea, la línea axilar anterior izquierda, y la línea axilar media a nivel de B4 también, B5 y B6 sucesivamente. Una vez que nosotros preparamos al paciente ubicando los electrodos cada uno en su posición, empezamos a hacer la prueba. Bueno, empezamos a hacer la prueba y nos va a trazar un electrocardiograma. El electrocardiograma, el papel, para empezar también, para entender cómo funciona, tiene algunas características: un papel cuadriculado, con un voltaje y tiempo
predeterminado, pero que tenemos que tener en cuenta, puede variar o puede modificarse según la necesidad. A veces durante una taquirritmia me puede llegar a interesar disminuir la velocidad a la que pasa el papel para poder visualizar mejor las distintas ondas. Y esto es algo también que tengo que tener en cuenta cada vez que voy a hacer el electro, porque si está a un tiempo diferente al que utilizo normalmente, me puede llevar a la confusión. Para poder decíamos entonces que es que el electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Cada una de las ondas los intervalos que se tracen en el electrocardiograma van a ser representativos de la actividad eléctrica de una parte particular del corazón. La onda P me representa la actividad eléctrica de las aurículas, el QRS de los ventrículos. El intervalo PR va a ser lo que pasa en medio de estas dos actividades, bueno, el QRS, decíamos, el intervalo es la transmisión de la energía desde la aurícula hasta los ventrículos. La onda T es la repolarización. Lo interesante de esto es que yo puedo identificar a través de las modificaciones de cada una de estas ondas o intervalos dónde puede estar la patología o la lesión. Tenemos que tener en cuenta que para ordenarnos vamos a tener una rutina de interpretación. Lo vamos a hacer de forma sistemática para así no olvidarnos de nada a la hora de interpretar un electrocardiograma. Ritmo, frecuencia, eje, onda P, intervalo PR, QRS, onda T, UT, y por último, una vez que evaluamos todos estos apartados, si se quiere, vamos a hacer nuestro diagnóstico. Como estamos hablando de electro normal, lo primero vamos a hablar ahora de los criterios de normalidad de un electro, y en las siguientes clases mis compañeros se encargarán de ahondar más en cada uno de estos apartados. El ritmo sinusal se caracteriza por tener ondas P positivas en D2, D3, ABF y negativas en ABR. El ritmo sinusal va a ser un ritmo que esté entre 60 y 100 latidos por minuto, y lo más importante, toda la onda P va a preceder a un complejo QRS. Lo siguiente que vamos a fijarnos es en la frecuencia. La frecuencia cardíaca tenemos dos formas de calcularla. Tenemos una de las más fáciles, que solamente nos va a servir cuando el ritmo sea regular, es fijarnos en la cantidad de cuadrados grandes que haya entre un QRS y otro QRS. A medida que vayan pasando los cuadrados grandes, podemos ir viendo que podemos ir calculando la frecuencia dependiendo de la cantidad de cuadrados grandes que pasen. Si entre QRS y QRS hay un solo cuadrado grande, sabemos que la frecuencia va a ser de 300. Si hay 2 es de 150, si hay 3 de 100, y así sucesivamente. Decíamos que una frecuencia cardíaca normal va a estar entre
60 y 100, entonces podemos ver que entre 3 y 5 cuadrados grandes va a ser el que nos marque el ritmo sinusal. Otra forma de calcularlo un poco más precisa, cuando estamos hablando de un ritmo irregular, es contar 30 cuadrados grandes, en 30 cuadrados grandes la cantidad de complejos QRS que nos encontramos. Esto lo multiplicamos por 10 y nos da un aproximado de la frecuencia cardíaca del paciente. Lo siguiente a calcular va a ser el eje. Teníamos entonces las derivaciones de los miembros, decíamos que calculábamos el eje. El eje normal, como vemos en la diapositiva, va a estar entre 90 y menos 30 grados. Acá tendríamos que tener en cuenta que cada una de las derivaciones de los miembros está también en lugares, en una cantidad de grados determinada. ABL va a estar en menos 30, D1 en 0 grados, ABR en más 30, D2 en 60, ABF en 90, D3 en 120 y ABR en menos 150. Es fácil calcular el eje eléctrico. Para empezar, fijándonos cómo es el QRS en D1 y en ABF. Si el QRS es predominantemente positivo en D1 y en ABF también, yo de entrada voy a saber que el eje va a estar en este cuadrante normal, que considero normal. Lo siguiente que tengo que ver es cuál es la masa isodifásica de las derivaciones. Voy al evaluar la derivación más isodifásica o más cerca de la línea isoeléctrica, yo sé que el eje va a pasar perpendicular a esta derivación en particular que estoy estudiando. Entonces, si D3 podría ser, por ejemplo, la derivación más isodifásica, yo sé que el eje va a estar más cerca de, en este caso es ABR, pero van a ser cerca de 30 grados. El hecho de que sea isodifásica no me indica si es positivo o negativo, simplemente que el eje o que esa señal va a cortar perpendicularmente a esta derivación. Para tener como una idea de los criterios de normalidad, lo que debería, las derivaciones deberían ser predominantemente positivas, son D1, D2, y ABR debería ser negativo. Siguiendo con el análisis del electrocardiograma, empezamos a ver las ondas y los intervalos. La primera onda que voy a analizar es la onda P, es la representante de la despolarización auricular. La primera parte de la onda P representa la aurícula derecha, y la segunda parte de la onda P me representa la aurícula izquierda. De esta forma yo puedo identificar determinadas patologías. Como de vuelta. Tiene que ser la onda P, para que sea normal, positiva en D2, negativa en ABR, mide aproximadamente 80 milisegundos. Por la morfología de la onda P también puedo identificar determinados patrones. Por ejemplo,
un agrandamiento un agrandamiento auricular derecho, por ejemplo, que lo voy a ver en una P pulmonar, por ejemplo, en donde el hecho de que la primer parte de la onda P o de que la aurícula en realidad esté hipertrofiada genera un aumento del voltaje en la primer parte de la onda P. Por lo tanto, termina elevando de esta forma la onda. Cuando es la aurícula izquierda la que está agrandada, lo veo pero en un ensanchamiento de la onda P y voy a ver por la superposición, porque yo no puedo ver las aurículas por separado, sino que veo una sola onda en donde la primer parte en despolarizarse es la aurícula derecha y la segunda parte es la que más tarda en despolarizarse, es la aurícula izquierda, y por eso me queda una onda ella. El intervalo PR decíamos que era representa la onda P y el retraso en el nodo aurículo-ventricular hasta la despolarización de los ventrículos, que sería el complejo QRS. Un intervalo PR normal mide menos de 200 milisegundos y más de 120 milisegundos. Si tengo más de 200 milisegundos, debo pensar en un bloqueo AB. Y menos de 120 podría llegar a pensar en un ritmo auricular bajo o un síndrome de excitación. El complejo QRS, ya hablamos del eje normal y algunas características del complejo QRS. Decíamos que normal es 1 menor a 100 milisegundos. El complejo limpio, sin mediaduras ni empastamientos, se refiere a un complejo como este, en contraposición a un empastamiento como el que podemos ver acá. Es predominantemente positivo. Es predominantemente positivo en la mayoría de las derivaciones de los miembros, excepto en ABR. En B1 y B2 va a ser negativo y en B3 y B4 va a ser isodifásico. Es importante que tengamos en cuenta la progresión de la onda R. Si vemos, podemos ver que el QRS va teniendo un patrón en donde la onda R es mínima en B1, va aumentando de voltaje hasta llegar a B5, donde puede ser máximo, incluso B6. Si nosotros uniésemos todas las ondas R y las ondas S, podemos ver una especie bueno, vemos la disminución de la onda S progresiva con el aumento de la onda R. El hecho de que en algún momento no podamos visualizar la onda R y por lo tanto podamos ver la aparición de una onda Q, nos está hablando de algún tipo de lesión en el miocardio. Por último, la última onda a estudiar va a ser la onda de repolarización ventricular.
Esta debe ser asimétrica y positiva en D1, D2, D4 a B6. Y es negativa en ABR, pudiendo serlo o no en B1. B2 también podría ser normal en pacientes pediátricos. Para evaluar si el ST, que es el segmento entre el QRS y la onda T, está normonivelado, tenemos que tener también algunos parámetros. Lo primero es identificar el punto J. Está justo al terminar el complejo QRS. Una vez identificado el punto J, busco 1 milímetro después de este punto y evalúo si este punto, si este segmento es isodifásico, está al mismo nivel de la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica la voy a ver entre la onda T y la onda P. Si fuese, también la voy a ver entre la onda P y el QRS. Normalmente voy a tomar la línea entre la onda P y el QRS para fijarme si mi segmento ST es isodifásico o no. Entonces decíamos, identificamos el punto J, 1 milímetro después del punto J, evalúo y comparo con el segmento PR. Bueno, si este punto es 1 milímetro por encima o 1 milímetro por debajo si es 1 milímetro por encima del intervalo PR y este cambio se mantiene en distintos complejos y se mantiene en 2 o más derivaciones, yo puedo entonces hablar de un supradesnivel del ST. Las características de la onda T ya hablamos. La onda T, las ondas T que no tengan estas características, en definitiva, podemos hablar de una onda que son ondas patológicas. La onda Q va a ser patológica cuando sea ancha y tenga más del 25% de la onda R. Y lo único que nos queda por mencionar es un QT que nos toca tener en cuenta. Es el QT normal. El QT va a medirse entre la onda Q, al final de la onda Q, hasta el final de la onda T. Este debe corregirse por la frecuencia. Sabemos que tiene que ser de 450 milisegundos en hombres, 460 en niños y 470 en mujeres. Bien. Para finalizar,